buenas tardes, queridos amigos y amigas que están escuchando este programa desde distintos puntos de nuestro país y también del mundo. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes desde la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío, en Chile. Para quienes no saben, el Biobío es uno de los ríos más grandes de Chile. Esta ciudad se encuentra entonces cercana a este conocido río. El día de hoy tenemos un interesante tema para tratar. Esperamos que ustedes, una vez que lo escuchen, lo puedan compartir, así como les hemos pedido que lo hagan con los temas anteriores. Ahora hemos estado compartiendo el canal de YouTube que se llama Profecía y Actualidad, donde encontrarán todos estos temas que considero que son de un gran valor para el tiempo en que estamos viviendo, puesto que relacionan las profecías con la actualidad. Y el día de hoy no será diferente, puesto que tenemos otro tema muy interesante, como es ¿dónde está el remanente? Bueno, para quienes no están familiarizados con el término, el remanente es un término muy usado en la Biblia y también en las profecías, y que dice relación con aquellos que permanecen fieles a Dios en circunstancias adversas. Pero antes de profundizar, queremos pedir la dirección divina para el mensaje de esta tarde. Les invito entonces a hacer una oración. Señor Jesús, te agradezco por este día. Te agradezco, Señor, porque nos has mantenido con vida y con salud. Y si en este momento hay alguien que está pasando un momento difícil de salud, ayúdale, Señor, también puedas intervenir en ese caso para que haya una recuperación. Bendícenos a todos, Padre, en este estudio también, lo rogamos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a nuestro tema. La palabra remanente siempre se refiere a aquello que queda. Por ejemplo, si vamos a revisar la botella de aceite que usamos para cocinar, tal vez nos daremos cuenta que ya hemos usado una buena parte y va quedando un poquito. Ese poquito que queda en la botella es el remanente. Remanente se le llama entonces a aquello que queda. Pero la Biblia tiene también otras aplicaciones, como por ejemplo los que quedan después de una gran catástrofe, como fue el caso de Noé y su familia en el diluvio, que fue el remanente de la humanidad que quedó. Ellos fueron preservados en el arca y fueron los únicos que sobrevivieron a esa catástrofe. También están aquellos que se salvan de una guerra o de una gran batalla, como fue el caso de la gente que quedó en época del profeta Jeremías, cuando fueron invadidos por otra nación extranjera y muchas personas fueron muertas, otros fueron llevados al cautiverio, y dice la Escritura que quedaron en Jerusalén los pobres de la tierra y ellos fueron dejados, se salvaron. Fue un remanente de la nación que fue dejada con vida para que labraran la tierra y cuidaran de las viñas, dice la Escritura. Y así entonces hay muchas instancias donde la palabra remanente va teniendo una relevancia muy importante. Pero sin duda uno de los casos más llamativos es el de Primera de Reyes capítulo 19, cuando el pueblo de Dios está experimentando por un lado, una persecución brutal por parte de la reina Jezabel y el rey Acab. Ellos están masacrando a los profetas, están masacrando a todos aquellos que no adoran a Baal, al dios Baal. Y al mismo tiempo están experimentando una hambruna muy grande, puesto que ya van algunos años de sequía en la tierra. Así que a la hambruna se le suma la persecución. Entonces el pueblo de Dios está en gran tribulación. Y entonces llega un momento en que Elías, a él le parece que es el único que está quedando fiel a Dios en la tierra, y el Señor le dice allí en Primera de Reyes 19, versículo 18, que Él ha preservado 7,000 escogidos, 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Estos 7,000 son un remanente de la nación que aún permanece fiel. Y allí entonces surge el concepto del remanente fiel,
que es un grupo que queda luego de una gran apostasía. La palabra apostasía es apartarse de donde uno ha estado. En este caso, el pueblo que había sido el pueblo de Dios y ellos habían decidido servir a Dios, deciden apartarse en un momento de Dios y abrazar a otros dioses, a otros ídolos, y entonces los que quedan fieles a Dios se les llama entonces remanente fiel. Y en el tiempo de Elías, junto con él habían otros 7.000. Y también sabemos que parte de ese grupo eran 100 sacerdotes, que estaban escondidos allí en unas cuevas, donde Dios los preservó también. Así que de allí viene entonces esta idea, mis queridos hermanos. Ahora, la idea del remanente fiel, de un grupo de creyentes que permanece fiel cuando la gran mayoría abandona la fe, toma mucho más fuerza cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis. Aunque también Pablo en Romanos capítulo 11 se refiere a él y a los judíos creyentes en Jesucristo como un remanente de la nación de Israel que creyó en el Mesías, que creyó en Jesús. Entonces, como decíamos, en el Apocalipsis también aparece esta idea, y uno de los textos más interesantes es el de Apocalipsis 3:4, el mensaje a la iglesia de Sardis. La palabra Sardis significa los que escaparon. Los que escaparon. Y allí se dice así. Capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es interesante porque en la mayoría de los mensajes a las 7 iglesias, el mensaje siempre va a la comunidad completa. Y el Señor los reprende y a veces también los elogia por su fe, por las características y cómo se han mantenido durante los momentos de dificultad. Pero en el caso de Sardis hay un mensaje que va específicamente a un grupo minoritario. En este caso dice, tienes a unos pocos que no han manchado sus vestiduras, o sea que se han mantenido fieles a Dios durante ese periodo. Ahora, según los eruditos, la iglesia de Sardis es un periodo que representa a la época de la Reforma Protestante, siglo XVI. Y efectivamente, en esa época, cuando el mundo estaba bajo los engaños de la fe cristiana, que se había pervertido prácticamente con todo este culto a las indulgencias, las reliquias y una serie de elementos que se habían introducido en la cristiandad, aparece la figura de Martín Lutero y luego otros reformadores que lograron generar un quiebre y lograron entonces sacar a luz la verdad que había sido ocultada, la verdad de la salvación y la gracia y de la justificación por la fe. Así que muy probablemente es a ellos que van dirigidas de manera profética estas palabras. Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Porque también esto tiene un sentido espiritual. Las vestiduras blancas de los cristianos no son por sus obras, sino que son por la gracia de Jesucristo y la justicia de Cristo que les es dada a los cristianos en virtud de su fe. De tal modo que quien se quiera limpiar por sus propios medios estaría echando mano a lo que es la justificación por las obras meritorias, las obras personales, y eso es una gran mancha en la vida espiritual. La única manera de andar en vestiduras blancas delante de Dios es aceptando la justicia de Cristo. Y es este concepto es el concepto que rescata la Reforma, puesto que saca a la luz el hecho de que el justo vivirá por la fe. Así que hay ahí un tema muy interesante y profundo que tiene que ver entonces con esta idea del remanente fiel. Ahora, luego nos acercamos entonces
Estamos en el siglo XVI, en la época de la Reforma, pero pegadito a este siglo, estamos hablando del siglo XIV, pegadito a este siglo, eh, surge un grupo, un movimiento, especialmente en Europa, que muchos identifican como un verdadero remanente de ese tiempo, de la época oscura. Estamos hablando de los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses, bueno, hay mucha discusión acerca del origen de los valdenses. Algunos dicen que se remonta al siglo VIII después de Cristo, incluso antes, al siglo IV. Pero la realidad es que ellos salen a la luz más o menos en el siglo XI y XII, se hacen muy conocidos. ¿Por qué razón? Bueno, según algunas fuentes históricas, en la época de las persecuciones del Imperio Romano, estamos hablando de los primeros 4 siglos de nuestra era cristiana, muchos cristianos fieles, y algunos creen que incluso Priscila y Aquila, el famoso matrimonio cristiano del libro de Hechos, ellos habrían escapado al norte de Italia. En el norte de Italia hay valles, es una zona montañosa, ahí están los Alpes, es también la frontera con Francia, y allí en esos valles entonces llegaron muchos cristianos primitivos a vivir, cristianos que traían el mensaje como lo habían escuchado de los mismos apóstoles. Incluso algunos dicen que Pablo, el apóstol, podría haber estado en alguna vez, en algún momento, en alguno de los valles valdenses. No tenemos ahora manera de corroborar eso, pero sí sabemos que un núcleo cristiano se instaló en ese lugar. Más tarde, hacia el siglo XII, entonces muchas comunidades cristianas se separan de la Iglesia Católica, que en ese tiempo ya había dado muchas muestras de deterioro espiritual y de corrupción, y escapan y de algún modo llegan hasta los valles valdenses, donde se forma una comunidad poderosa en la fe y en la práctica del evangelio primitivo. Así que por mucho tiempo la verdad fue preservada allí en los valles valdenses, hasta que el catolicismo emprende terribles persecuciones hacia ellos, los que los obliga a huir más arriba hacia las montañas, a hacer sus hogares en lo escarpado de las montañas, entre las rocas y cuevas, para poder preservar su vida y también su fe. En esos lugares establecieron allí centros de estudio, universidades, donde los jóvenes eran formados en el Evangelio. Y luego salían por toda Europa para vender telas, porque los valdenses habían logrado allí generar formas de fabricar telas. Ellos habían llevado gusanos de seda hasta los valles valdenses y producían entonces estas telas y otros elementos de costura. Y estos jóvenes salían a vender por toda Europa estos elementos, y junto con ellos llevaban algunos escritos con la palabra de Dios, con la Biblia. Así que la historia de los valdenses es una historia maravillosa, de mucha fe, y también es una historia triste porque fueron grandemente perseguidos. Fueron sacados de los valles más de una vez y volvían, siempre volvían con el deseo de retomar su vida normal, sus costumbres, sus tradiciones y también su fe. Ellos fueron el reservorio de la fe durante muchos años de oscurantismo espiritual, cuando la iglesia había decaído profundamente en prácticas paganas, en mundanalidades y otras cosas semejantes que pervierten la fe. Pero allá en los valles del Piamonte, en los valles valdenses, la fe era resguardada por gente humilde y trabajadora, gente llena de fe y esperanza en la segunda venida de Cristo. Quiero compartirles una cita en esta hora de un gran valdense. Este hombre fue líder de los valdenses, un famoso líder valdense que los acompañó y los guió también en la batalla, porque ellos tuvieron que defenderse muchas veces
de los ejércitos enemigos que venían a destruirlos solamente por su fe. Y Dios bendecía a estos hombres y les daba gran sabiduría. Ya en su vejez, Él envía algunas orientaciones, algunas orientaciones de guerra, las órdenes del día de la guerra, y junto con eso el siguiente mensaje: el que espera en el Dios viviente nunca perecerá. Nada sea más fuerte que vuestra fe. Si todo el mundo estuviera contra ustedes y todos ustedes contra el mundo, ustedes teman tan solo al Omnipotente, que es vuestra salvación. Qué maravilla, hermanos. Me imagino ser parte de ese pueblo y estar allí en los valles valdenses y recibir esta carta de quien fuera su líder espiritual y militar, que los anima a tener una fe inquebrantable y a no temer a nadie ni a nada, solamente al Omnipotente. Qué maravilla, hermanos. Y eso nos hace pensar de algún modo que cuando viene la adversidad, la tribulación o la apostasía, en los momentos más duros de la experiencia de los hijos de Dios, nuestra única salvaguardia es la fe. Aquí no valen los recursos que podamos tener o la preparación que podamos tener, ni nada material, sino solo la fe. Allí en aquellas montañas, esos hombres, muchos tuvieron que rendir su vida por causa de Cristo. Ya hacia finales del siglo XV, las persecuciones finalmente los alcanzaron, y según algunas estadísticas se cree que cerca de 6.000 valdenses fueron asesinados, lanzados desde las altas cumbres de los Alpes, otros quemados, otros ahorcados. Pero siempre había alguno que lograba escapar con el conocimiento de la verdad y lograba mantener ese conocimiento delante del pueblo y de la gente. Así es, mis queridos hermanos, como podemos ver, esta idea del remanente es un tema muy interesante y muy apasionante y muy hermoso de estudiar. Bien, entonces luego pasamos a lo que es el capítulo 12 de Apocalipsis, porque la idea del remanente vuelve a aparecer con fuerza nuevamente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Allí, en un lenguaje simbólico, se describe una lucha entre el dragón, que es Satanás, y la mujer, que es la iglesia. Y se dice que esta iglesia estaba para dar a luz un hijo varón, y Satanás estaba presto para matar a su hijo en cuanto naciese. Todo esto es una descripción de lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con la iglesia que viene desde el Antiguo Testamento, con la esperanza del Mesías. Ya Isaías había escrito 600 años antes o 500 años antes del nacimiento de Cristo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, serás llamado su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. De esta manera anunciaba entonces el nacimiento del Mesías. Y entonces Satanás, sabiendo esto, esperaba con ansias el momento de poder destruirlo. A través de Herodes, procuró la muerte de los recién nacidos de la ciudad de Belén, pero no consiguió su objetivo, puesto que el Señor sacó a los padres de Jesús hacia Egipto hasta la muerte de Herodes. Y esto estaba profetizado. Y dice que luego el dragón seguiría persiguiendo a la iglesia, y ésta sería ayudada por la tierra. La tierra ayudaría a la mujer. Y esto describe de algún modo la experiencia de los hijos fieles de Dios a través de la historia, como los mismos valdenses, que fueron ayudados por las montañas para escapar de sus enemigos. Muchas veces Dios los libró de esa manera. Ya antes, en la época del Imperio Romano, las catacumbas de Roma, allí bajo tierra, también habían ayudado a los creyentes durante las persecuciones. Y esto está descrito en el libro de Apocalipsis. Pero lo interesante viene ya hacia el final del capítulo,
cuando Satanás deja la persecución contra la iglesia y se va derechamente a perseguir a el remanente fiel. Aquí estamos hablando ya del remanente final, el remanente que estará en pie cuando Cristo venga. Dice así la palabra de Dios: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, en este caso, este versículo está unido al capítulo 13, que ya vimos en un tema anterior, cuando entonces surge la bestia, este poder político religioso, y luego la imagen de la bestia, que será un poder perseguidor y que controlará de tal manera a la humanidad que no permitirá comprar ni vender, sino solo aquellos que le adoran y reciban su marca. Entonces, hermanos, este remanente fiel, a quien Satanás persigue con grande ira, aparece justo en el momento en que surge la bestia, y también se impone allí la marca de la bestia a través de la imagen de la bestia. Bueno, todo está relacionado con la bestia, ¿no? Es el gran poder perseguidor del tiempo del fin, es aquel que pondrá en jaque a la humanidad, especialmente a los creyentes, y allí en ese contexto entonces aparece este remanente final, este remanente fiel, que tiene dos características, que son que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la pregunta inicial de este tema era: ¿dónde está el remanente, verdad? Y en la foto allí aparecían en la portada varios personajes, ¿no? Todos son personajes de la misma fe. Luego vamos a explicar un poquito sobre eso, de qué se trata. Bueno, después de la Reforma Protestante, ustedes saben que muchos cristianos viajaron a los Estados Unidos, a la tierra de libertad, para poder llevar adelante su vida espiritual y religiosa como bien les complacía, como fue el caso de los puritanos que viajaron allí a los Estados Unidos y otros grupos religiosos. Y con el tiempo las distintas iglesias y grupos cristianos comenzaron a crecer, comenzaron a multiplicarse, y entonces hoy día tenemos cerca de 4.000 iglesias cristianas. Algunos dicen que son más, otros menos, pero más o menos en promedio se piensa que pueden haber cerca de 4.000 grupos cristianos. Entonces, en este gran conglomerado de iglesias cristianas y grupos cristianos, a diferencia de la época de los valdenses, ¿no?, donde estaba por un lado el catolicismo y por otro lado solo unos pocos grupos cristianos como los cátaros, los valdenses, los albigenses, los anabaptistas y otros grupos, eran una minoría, pero ahora el cristianismo se ha diversificado grandemente y tenemos muchos grupos cristianos, entonces no es tan fácil identificar al remanente. Sin embargo, el texto bíblico nos hablaba de dos características importantes. Una es que guardan los mandamientos de Dios y otra es que tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, respecto de los mandamientos de Dios, la gran mayoría, yo diría que el 99% de las iglesias cristianas consideran que los mandamientos de Dios ya no están vigentes, que pertenecían a otra época, no al tiempo actual. Algunas iglesias dicen pertenecían a otra dispensación, pero no a la actual. Ahí tenemos a los evangélicos, la mayoría de los protestantes, ellos creen que los mandamientos ya no tienen relevancia. En el catolicismo la misma historia. Sin embargo, hay pocos grupos, yo diría que son contados con los dedos de una mano, los grupos que aún consideran que los mandamientos son relevantes. Y entre ellos está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, por algo se llaman Adventistas del Séptimo Día, porque ellos procuran rescatar la idea del día de reposo
que fue establecido en el Edén, como estudiamos en el tema anterior, y que fue ratificado después en los mandamientos de Dios. Y entre las doctrinas de esta iglesia está la idea de que los mandamientos aún están vigentes. Que si bien es cierto, no nos salvamos mediante la obediencia a los mandamientos, pero que no podemos descartarlos porque son una guía, son un espejo que nos muestran lo que está bien y lo que está mal y cómo está nuestra condición. Y en el caso de que la ley nos diga o los mandamientos nos digan que estamos en pecado, eso nos va a llevar inmediatamente en búsqueda de Jesús para pedir el perdón por nuestros pecados. Entonces, justamente esta iglesia adventista del séptimo día, dentro de sus creencias fundamentales, está la idea de que ellos serían la iglesia remanente de este tiempo. Primero porque surgen de un gran movimiento religioso que hubo el año 1844, donde cientos de cristianos alrededor del mundo esperaban la segunda venida de Cristo. Luego que ese evento no se hizo realidad, la gran mayoría se alejó de estas ideas, pero ellos decidieron volver a estudiar la Biblia, a estudiar las profecías para entender dónde había estado el error, dónde había estado el problema, y así se configuró esta iglesia, que en el comienzo fue fundada por unas pocas personas, muy humildes la gran mayoría, pero en pocos años lograron crecer, establecer algunos colegios, hospitales, universidades, y hoy día es una iglesia que está a nivel mundial. Aquí en Chile nomás la iglesia adventista tiene colegios en todas las ciudades más importantes de Chile, tiene canales de televisión propios, emisoras de radio también, universidades. En Chile hay una, en Brasil, en Paraguay, en Argentina también las hay, hospitales, casas editoras, en fin, de ser un pequeño movimiento se transformó en un gran movimiento cristiano que enseña que los mandamientos de Dios están vigentes. Y la otra característica del remanente fiel es que tendrían el testimonio de Jesucristo. Y aunque hay bastantes ideas de qué podría significar esto, muchos se han puesto de acuerdo en que se refiere a el espíritu que inspiró a los profetas a lo largo de la historia. Este espíritu que inspiró a los profetas entonces estaría presente en el remanente final de Dios. Y la iglesia adventista séptimo día señala que ellos también tendrían esta característica de ser una iglesia remanente. Ahora aquí debemos sí hacer una pequeña aclaración, hacer un alto, un análisis, porque no quisiera que nadie se sintiera mal por lo que yo acabo de decir, porque actualmente estamos en una época de paz en el mundo, no hay persecuciones masivas a los cristianos, excepto en ciertos lugares del África o en Asia, donde aún se persiguen a minorías cristianas, pero en general el mundo cristiano no conoce de persecuciones grandes como en la época de la Edad Media, por ejemplo. Vivimos en un tiempo de paz, vivimos en un tiempo de libertad religiosa en la mayoría de los países. Entonces no debemos olvidar que el remanente fiel surge en circunstancias muy especiales, cuando hay una gran apostasía, cuando hay una gran adversidad que afecta al mundo, entonces surge un grupo de personas fieles. Entonces, el punto es que sabemos que vienen momentos difíciles sobre la tierra, viene la gran tribulación, cual nunca fue ni la ha habido, estamos sí viviendo momentos también de apostasía en el mundo, pero a medida que avanzamos en la historia, vemos que se aproximan momentos difíciles para la humanidad, momentos muy difíciles. Y esos momentos difíciles van a de algún modo a mover el tablero mundial. Por lo tanto, no podemos decir que los que hoy forman parte del remanente, suponiendo que la iglesia adventista efectivamente sea un remanente fiel, una iglesia remanente fiel,
no podríamos asegurar de que los que hoy participan de esa denominación seguirán siendo del remanente fiel una vez que pasen todas esas cosas. Una vez que pase la gran tribulación, una vez que venga una apostasía generalizada, una vez que venga el anticristo o que se impongan estas leyes que no permiten comprar ni vender. O sea, vienen momentos muy decisorios en el futuro que no podemos hoy asegurar que si estamos en un movimiento que aparentemente es una iglesia remanente, fiel, vamos a continuar siendo fieles en ese tiempo o después de ese periodo. Entonces, de ahí que debemos cada uno examinarnos y preguntarnos si nuestra fe será capaz de soportar las cosas que se vienen. Bueno, y esa es la relevancia de este mensaje, es despertar y hacer reflexionar en aquello que tal vez no hemos reflexionado, y es qué tan firme está mi fe, qué tan sólida está mi fe para afrontar lo que se viene. Entonces yo quisiera hacer un último análisis de este tema, pero ahora desde un punto de vista más hipotético. Desde un punto de vista más hipotético. ¿Cómo por ejemplo? Vamos a suponer, digo así porque acá hay personas que nos escuchan que no son adventistas del séptimo día. Entonces yo me coloco como uno de ellos. Entonces vamos a suponer que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente fiel. Para un adventista nacido en el adventismo, de esto no hay duda, esto es así. Pero en mi caso yo me pongo en el lugar de aquellos que no son adventistas, aunque yo sí lo soy, pero me pongo en el lugar de ellos y digo, suponiendo que esto sea así, que la iglesia adventista es la iglesia remanente de la profecía. ¿Estará en condiciones de mantenerse como tal? ¿Podrá pasar la gran tribulación y todos los que son parte de esta denominación seguir siendo parte del remanente fiel una vez que pasen todas las cosas que tengan que pasar? Esa es la pregunta. Para ello necesitamos analizar cómo estamos hoy en el presente y de esa manera proyectar cómo podríamos estar de aquí a un tiempo más. Entonces, para ser objetivo, tendríamos que analizar esto desde el punto de vista de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que como iglesia tenemos, que como movimiento adventista tenemos, como remanente fiel actual tenemos. Esta es una forma de medir o evaluar las organizaciones y se hace siempre, permanentemente. El famoso análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Desde el punto de vista de las fortalezas, la iglesia es una iglesia con presencia en prácticamente todo el mundo. Esa es una gran fortaleza. Tiene un desarrollo organizacional muy potente, con grandes y fuertes instituciones en todo el mundo, que es una gran fortaleza. Los medios de comunicación con los que cuenta, las casas editoras y todo aquello, todos los medios para difundir que tiene, la hacen realmente un movimiento fuerte en ese sentido. Y el personal humano que tiene, los fieles, desde los ministros, los laicos y todo tipo de profesionales que conforman esta iglesia, que son varios millones de personas en el mundo, sin duda que es una fortaleza. Y esa fortaleza organizacional, institucional, le brinda a la iglesia remanente de este tiempo una posibilidad muy grande, oportunidades infinitas de cumplir la misión y de predicar el evangelio y de difundir la verdad. Imagínense desde la época de los valdenses, cuando los extractos de la Biblia viajaban entre sus ropas, donde hacían ellos bolsillos escondidos para poder meter allí parte de la Biblia y entregarla con riesgo de sus vidas, cuando entraban a algún hogar o alguna familia, entregar esas porciones de la Biblia.
al desarrollo que tenemos hoy día para difundir el mensaje es un cambio del cielo a la tierra. Así que esas son las fortalezas y las oportunidades que se le brindan a la iglesia remanente. Pero también tiene ciertas debilidades. En estos últimos años ha habido una separación de muchos movimientos independientes dentro de la iglesia. Y allí tiene sentido la foto que colocamos en la portada, ¿no? Allí estaba, hay varios personajes que tienen sus ministerios independientes. Bueno, el pastor Bullón ya está jubilado, él siempre fue de la iglesia organizada, pero tenemos allí también al pastor Bor, que aunque está jubilado, también él está en una línea allí un poco independiente de la iglesia. Hay lugares donde no se lo ha dejado predicar, etcétera. Está David Gate, que tiene un fuerte ministerio allí en Bolivia, pero que llega a todo el mundo, con una comunidad detrás de él también muy grande, y muchos adventistas de la iglesia adventista organizada escuchan a David Gate y siguen a David Gate. Tenemos también allí a Doug Batchelor con su ministerio, y tenemos a Walter Bate en Europa, que él también es seguido por muchos hermanos. Y ellos los colocamos allí solamente como un referente, porque hay muchísimos más movimientos independientes, algunos que ya llevan años, como el movimiento del pastor Restrepo, que no es de la organización, pero sí es adventista. Y tenemos ahora el movimiento de pastores evangélicos que se han convertido al adventismo, o por lo menos a la doctrina, y así es, pero eh, una cantidad enorme de movimientos independientes que han salido. Ahora la pregunta es ¿por qué tantos movimientos independientes han salido? Y probablemente se deba a una debilidad que por lo menos yo he podido captar, y es la rigidez que a veces la iglesia tiene, que en algunas cosas, como por ejemplo la programación. La programación que la iglesia tiene para las iglesias es tan grande, es tan completa y abarcante, que deja poco espacio para las iniciativas locales. Y esto a mí me consta que es algo que nuestros líderes lo han visto, y cada año la promesa es que van a bajar las actividades, que van a dejar solo pocas actividades, pero a pesar de todo siempre el calendario está muy recargado, y es un calendario muy potente donde casi cada mes hay una actividad programada. Entonces, en una iglesia mundial, en una iglesia donde hay tantas personas participando, con iniciativas, con creatividad, con ideas y capacidades que podrían desarrollar, de pronto se ven limitadas debido a esto mismo. Porque como hay que cumplir un calendario, un cronograma, entonces no da mucho espacio para, para esto. Y probablemente sea esta la razón de por qué se han creado tantos ministerios independientes. Porque la gente llega a pensar de que no hay mucho espacio para ellos, y entonces deciden generar sus propias iniciativas. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. No es que voy a dar mi opinión sobre eso, cada uno tiene su propia opinión, pero sí, habiendo trabajado en la obra por casi, casi 30 años, porque yo fui colportor durante 7 años, luego instructor bíblico, luego pastor durante casi 19 años, así que llevo en la obra como 30 años. Así que conozco bien la obra adventista, y puedo decir que sí, que efectivamente muchos de estos grupos independientes, eh, digamos, llegan a esta decisión luego de que no se adaptan al sistema como está planteado. Entonces, en algún momento, y seguramente si hay algún colega que fuimos compañeros, se recordará, en más de alguna oportunidad yo hice observaciones de este tipo, que la necesidad de poder dar más espacio a la iglesia local,
Am, Incluso sugerí en una reflexión que subí a Facebook la necesidad de que tal vez la programación del año se hiciera en conjunto con la iglesia, en el sentido de que la organización dijera, bueno, nosotros vamos a poner tantas actividades para el año y el resto pónganlas ustedes como iglesia local. Pienso que sería sano, sería muy bueno poder brindar un mayor espacio a la iglesia local, porque las iglesias están llenas de gente con mucha iniciativa, con muchas ideas que podrían desarrollarlas. Tal vez se podrían hacer cosas que no están en la programación, que tal vez nadie piensa que se pueden hacer, pero que se podrían hacer y podrían ser de gran bendición. Entonces, una debilidad creo yo que es eso, eh, tener un programas tan recargados y, y no dar espacio para que la iglesia local también desarrolle programas de iniciativa local, bajo la supervisión del pastor, obviamente, eh, pero que le dé otro sentido. Porque cuando los hermanos quieren hacer algo y lo llevan adelante, se sienten felices porque fue una iniciativa de ellos. Diferente es si todo viene de arriba, envasado, no es la misma, a veces no es la misma motivación. Entonces, creo que con el tiempo se ha mal acostumbrado a la iglesia, porque una iglesia que podría tener más iniciativa no la tiene porque todo se le da listo, hasta los sermones vienen ya preparados, y pienso que eso no está bien. Pienso que se le debe dar a la iglesia un poco más de espacio para su desarrollo, para que pueda desarrollarse más. Como dijo Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe y él crezca. Creo que estamos en época, en tiempo de que baje un poco, en este caso, todo lo que es de la administración para que pueda crecer lo local. Es una humilde opinión. Dentro de las debilidades, es lo que he podido ver principalmente, pero donde más he visto es en las amenazas. Las amenazas. Hay muchas cosas que amenazan a la iglesia remanente. Una de las cosas que amenazan a la iglesia remanente es la corrupción. Porque la iglesia está establecida en distintos niveles. Están la iglesia local con sus líderes locales, laicos, ancianos, jefes de departamento, diáconos, diaconisas. Luego vienen las misiones, asociaciones, uniones, las divisiones, y luego entonces viene la asociación general. Entonces son distintos niveles de administración, donde trabaja mucha gente en distintos puestos, y en cada estamento hay líderes. Cada estamento tiene un presidente, un secretario, un tesorero. Son gente que están puestas en puestos de liderazgo, que tiempo atrás era muy notorio que estuvieran un tiempo y luego salieran, pero con el paso de los años vemos que muchos de estos líderes permanecen por mucho tiempo en los cargos. Y no sé si esto será tan positivo. A mí me parece que podría ser una amenaza, porque si en alguno de estos niveles llegara a entrar la corrupción, eso sin duda que traería un efecto sobre el resto de la iglesia. No es conveniente que los líderes permanezcan tantos años en los liderazgos. Yo sé que a veces hay buenos líderes, pero Dios siempre proveerá de líderes para su iglesia. Porque lo que se debe evitar es la amenaza de la corrupción. ¿Y cómo se nota cuando entra la corrupción? En la Biblia está el caso del siervo malo que presenta a Jesús, que se le dejó a cargo de toda la hacienda, y el dueño de la casa se fue por un tiempo y comenzó, dice, a comer y a beber con los borrachos. O sea, comenzó a disfrutar, a gozar de su privilegio de haber quedado a cargo de todo, y luego dice que comenzó a golpear a sus consiervos. Entonces, y esto fue muy malo, porque cuando vuelve el dueño de casa dice que lo reprendió duramente. Entonces, en una organización, no es bueno que los líderes pasen mucho tiempo gozando de los privilegios de sus puestos del poder.
Y más aún no es bueno, perdón, cuando comienzan a maltratar a sus consiervos. Eh, Cuando comienza a haber un trato que no es el mejor hacia sus propios compañeros de trabajo, hacia los mismos pastores o líderes. Entonces, a mí me parece que esto es un peligro. Se debe evitar que la corrupción llegue a los puestos de liderazgo. Y alguien podrá decir, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Está hablando cosas que nada que ver. Yo pienso que no. Por el conocimiento que tengo, por la experiencia que tengo, tanto fuera como dentro de la obra, creo que la corrupción siempre es un peligro. Ya sea a alto nivel como en una administración de un campo pequeño, siempre existe el peligro de que la corrupción lleve a los hombres a cometer graves errores en la administración de la iglesia. Y otro aspecto en el cual se nota se nota la corrupción es cuando se interviene en procesos que debieran ser guiados por Dios. Los que estamos en la iglesia hace años sabemos de que en cada procedimiento se pide la dirección divina y se espera que Dios se manifieste a través de la votación. Pero muchas veces los líderes eh, van jugando tan al borde de imponer su propia voluntad y no dejar que se manifieste la voluntad de Dios, y a mí me parece que esos son signos de corrupción también. No hay necesidad de hacer eso. No hay necesidad. Si hemos pedido a Dios que dirija el proceso, si hemos pedido a Dios que Él guíe la mente de los que están en los congresos, en las comisiones de nombramiento, si hemos rogado la dirección divina, ¿qué necesidad hay de entorpecer el procedimiento interviniendo con triquiñuelas, con manipulaciones, con algunos cambios que lo único que hacen es generar sospecha y desconfianza? Y eso mucha gente lo ve, yo lo he visto, y eso finalmente desmotiva y desmoraliza a la iglesia. Y eso no debe ser, esas prácticas deben ser abandonadas 100%. Un líder no debe ir con temor a una elección de que le saquen a la persona que él pensó para ese cargo o de la persona que él cree que es mejor para ese cargo. No debe ir con ese temor. No debe llegar a manipular un procedimiento solamente para que las cosas salgan como él quiere. No, porque Dios es soberano y él no se le puede hacer el trabajo al Señor. Debe votarse en plena transparencia y sin presionar y manipular a los que están trabajando, y Dios manifestará su voluntad. Y si sale como en este caso el presidente o el secretario o los que estén allí, si sale como ellos querían, amén, aleluya. Y si no sale, debe aceptarse la voluntad de Dios. Pero hay una tendencia en estos últimos años a imponer los criterios propios y no dejar que Dios manifieste su voluntad. Y muchos hermanos que no hablan, que son humildes, ven estas prácticas y guardan silencio, pero en el corazón se ve afectada la fe, se ve afectada la motivación al ver estas cosas. Así que yo aprovecho esta humilde plataforma para hacer un llamado a nuestros líderes y advertirles del peligro de las amenazas que se ciernen sobre nosotros y sobre la iglesia remanente. La corrupción es una amenaza verdadera, real, y que debemos evitar a toda costa. En este sentido, debemos tener mucho cuidado en quiénes ocupan los cargos de liderazgo, por cuánto tiempo lo van a ocupar, cómo es el trato que están teniendo con sus propios colegas, para que no se vean después en problemas como por ejemplo que no hay ministros a quien llamar. Y también se debe tener precaución de no entorpecer y manipular los procesos que deben ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Es muy fácil actuar correctamente, simplemente haga las cosas como está establecido. Que cada uno vote en conciencia y que no se estorbe o se quiera influir en la gente para sacar
a tal o cual persona en un cargo. Eso no corresponde. Así que ese es un peligro grande. La corrupción, si ésta llega a entrar en el liderazgo de la iglesia. Y la otra amenaza es que siendo la iglesia un movimiento mundial, un movimiento reconocido en el mundo, reconocido por los organismos internacionales y por los líderes mundiales, el peligro de que la iglesia sucumba a la tentación de quedar bien con esta gente y aceptar cosas como por ejemplo la famosa Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son, como dijimos en temas anteriores, la agenda del Papa Francisco, la agenda del globalismo de las Naciones Unidas. Entonces, en lo personal yo tengo ese temor de que cuando se es una iglesia tan grande, tan reconocida a nivel mundial, el peligro de establecer alianzas que inconvenientes siempre está. El peligro de querer quedar bien con estos organismos internacionales o con estas tendencias, porque eso sería entrar en compromisos con el hombre. ¿Mm? Eso sería entrar en yugo desigual con los incrédulos, lo que traería terribles consecuencias para la iglesia remanente. Entonces, este es el punto. ¿Y por qué yo debo hacer esta advertencia? Porque vienen tiempos difíciles, tiempos adversos, y muchos no van a querer abandonar sus privilegios, muchos no van a querer cambiar su estatus, y eso puede traer daño, un daño profundo a los hermanos más humildes, a los hermanos fieles. Y entonces creo que no pierdo nada con advertir y con dejar estas cosas allí en el aire, no con el fin de desanimar a nadie, porque como digo, son amenazas. Yo no estoy diciendo que esto ya se haya hecho así, sino que son amenazas que debemos tener en cuenta y que yo en lo personal siento la necesidad de advertir. Así que mis queridos hermanos, estamos llegando al final de este interesante tema del remanente final de Dios. ¿Quiénes finalmente continuarán siendo parte del remanente? Esa es la pregunta. ¿Cuántos se unirán al remanente y cuántos saldrán del remanente? Es lo que nos debe a nosotros inquietar en esta hora. Normalmente cuando hay un partido, digamos, de fútbol o de algún deporte a nivel internacional donde hay que defender al país en el deporte, normalmente se llama a los seleccionados. Los seleccionados son personas que están en las condiciones más óptimas para enfrentar este tipo de competencia. A veces hay excelentes jugadores, pero no los llaman porque justo en ese momento no está al nivel, o tiene alguna lesión o alguna situación que le impide dar lo mejor de sí. Así que se llama siempre a los que están en las mejores condiciones y los que están en condición óptima para defender el país. Y en este caso, mis queridos hermanos, en la lucha final que se viene al remanente fiel, al pueblo de Dios, el Señor necesitará de los que tienen las condiciones más óptimas, pero no físicamente, sino en la fe. Como en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 5 estaban en condiciones óptimas, tenían doble cantidad de aceite, y creyeron y pensaron de que podría faltarles y eso las llevó a buscar más. Hoy día también, hermanos, nosotros necesitamos estar apercibidos y saber que los tiempos que se vienen son muy difíciles, serán tiempos violentos y donde la fe será sacudida de una manera como nunca lo ha sido, y en esas circunstancias nosotros debemos estar allí. ¿Contará el Señor con nosotros? ¿Seremos parte del remanente fiel y final de Dios, el que pasará la tribulación y estará en pie cuando Cristo venga? Bueno, eso lo sabe usted, lo sabe el Señor, y esperamos que pueda ser eso una realidad y estemos todos presentes cuando Cristo venga. Que el Señor les bendiga, les mando un caluroso abrazo, un cariño fraterno para ustedes
para todos los que escuchen este mensaje. No se olviden de compartirlo. Suscríbanse al canal. Maranata. Nos veremos entonces la próxima semana.